Y ahí estamos, muy bien. Bárbaro. Share. Bueno, muy bien. Espero que se esté escuchando bien y se esté viendo bien. Bárbaro, Sí, bárbaro. Bueno, comenzamos, Alberto, con una oración para recibir a los amigos de YouTube también, sí, ¿no es cierto? dale. Tenemos una oración y recibimos a aquellos que se están conectando con nosotros para escuchar la palabra de Dios y para escuchar el mensaje que Dios tiene por medio de Alberto hoy para cada uno de nosotros. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, por tu bendición. Pedimos que tu presencia ahora nos acompañe y acompañe a cada uno de nuestros amigos y oyentes para que tu palabra, Señor, pueda decirnos lo que cada uno de nosotros necesita en esta mañana de domingo. Pedimos que sea efectiva, sabemos que tu palabra es poderosa, para eso pedimos tu bendición especial para Alberto, para que pueda ser el transmisor de tu voluntad en este momento para cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad de poder escucharte y una bendición muy especial rogamos para cada uno de nuestros amigos que nos están escuchando y que todavía no tienen esta esperanza y esta certeza que cada uno de nosotros tenemos. Que la palabra sirva para que todos podamos disfrutar de la bendición del resultado que la obra de la cruz trajo a la vida de la humanidad, a la vida de aquellos que están dispuestos a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Gracias por eso, Padre. Lo pedimos en su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, buen domingo, queridos hermanos y hermanas y amigos y amigas que conectados por Zoom y también conectados por vía YouTube. Hoy nos convocamos alrededor de un relato muy conocido que se halla en el Evangelio de San Juan, según San Juan, capítulo 6, del 1 al 15. Es un pasaje muy conocido, es un relato que está presente en los 4 evangelios, debe ser por la cantidad de testigos que hubo en cuanto a este evento, que está presente en los 4 evangelios. Dice el Evangelio según Juan en el capítulo 6, en el versículo 1, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubiesen saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bien, vamos a pensar el milagro como una señal. Ahora vamos a ver bien qué es una señal. Bueno, el milagro tiene una cara visible, es un hecho que se percibe. Los 5.000 hombres percibieron, los discípulos percibieron, pudieron ver, pudieron hasta saborear de este milagro.
quiere decir que el milagro tiene una parte, visto como una señal, una cara visible, pero también tiene una cara no visible, es decir, el sentido de lo percibido por el testigo del milagro. En general los milagros tienen oculto alguna enseñanza o alguna verdad que en este caso Jesús haciendo el milagro quiere mostrarles en especial a los discípulos. El ejemplo de la moneda, ¿no? La moneda de 2 pesos, a ver si ahí se ve, moneda de 2 pesos. Si uno ve solamente la cara del valor de 2 pesos, queda oculto el sol. Y si ve el sol, queda oculto el valor de la moneda. Quiere decir que, al igual que la moneda, el milagro tiene una parte perceptible, visible, audible, hasta por medio del gusto, y una cara no visible, que ahí hay que descubrirlo dándole un sentido a ese evento milagroso. Quiere decir que el milagro como señal o la señal en sí misma me da información. Es un medio por el cual yo obtengo información. Ayudas mis decisiones, quiere decir, si yo obtengo información de la señal, del milagro como señal, me va a ayudar a mis decisiones y a seguir en mi camino. El ejemplo son las señales de tránsito, por ejemplo, ¿no? Las señales de tránsito que son señales que me ayudan a poder seguir en la ruta. Si uno no supiese que estos son señales y le preguntaría, ¿qué es esto? Diría, bueno, es la primera, una flecha rota, por ejemplo. El segundo, un auto yendo arriba de un carril, por ejemplo, o arriba de rieles. En realidad, cuando uno ve estas señales, sabe que más adelante, por ejemplo, viene una curva y contracurva, y más adelante viene un camino sinuoso, por lo cual, al ver estas señales, uno toma una decisión. Entonces va a minorar la marcha porque viene una curva o una contracurva, o aminora la marcha para no irse de la ruta porque el camino es sinuoso, resbaladizo. ¿Sí? Quiere decir que la señal me da información que me ayuda a decidir y seguir adelante en mi camino. Ahora, también, además de este ejemplo, el milagro me da informaciones sobre, o me indica intenciones o deseos. Intenciones o deseos. Por ejemplo, un regalo. Cuando yo recibo un regalo, eso es una señal de que aquel que me da el regalo o aquella que me da el regalo tiene cierto aprecio, se ha acordado de mí. Cuando me dan un regalo por el cumpleaños, bueno, es señal de que esa persona ha recordado mi cumpleaños, es una amiga, un amigo, y ha comprado ese regalo para mí. Quiere decir que ese acto, esa señal de darme el regalo, oculto está ese aprecio que tiene el que está dando el regalo. En el caso de la multiplicación de los panes y la multiplicación de los peces, Juan mismo lo llama signos, señales. Es en el único evangelio que se le da esta categorización de señal o de una obra. En los otros evangelios le dan otras calificaciones, otras adjetivaciones. Quiere decir que cuando nosotros leemos los evangelios, leemos los milagros, necesitamos interpretar qué es lo que Jesús quiere mostrarnos a través del milagro. Podemos quedarnos con lo anecdótico, en este caso, bueno, los 5.000 hombres que estaban ahí reunidos queriendo más milagros de Jesús, fueron saciados por este pan. Pero en realidad Jesús quiere mostrar a través del milagro una verdad que está oculta o que es de muy difícil explicación en forma verbal. ¿Qué nos muestra el milagro de los panes y los peces? Primero, que hay una iniciativa de Jesús. En ningún momento en el relato alguien se quejó que tenía hambre, sino que él
tuvo la iniciativa de prever una necesidad que iba a tener este grupo tan numeroso de personas. Quiere decir que lo primero que muestra el milagro, que hay una iniciativa de Jesús de saciar una necesidad. Segundo, muy interesante, que nombra que los panes que tenía este muchacho eran panes de cebada. Si ustedes leen los evangelios, los otros evangelios, ninguno de los otros evangelios dice que el pan era de cebada, sino Juan. Y uno puede evocar o puede recordar que el único milagro en el Antiguo Testamento parecido a este lo hizo Elías. Elías multiplicando panes de cebada también. En 2 Reyes 4:42. Quiere decir que hay un hilo conductor temporal entre el evento que está ocurriendo de la multiplicación de los panes y los peces con un evento del Antiguo Testamento a partir de un profeta muy conocido en el mundo judío. Entonces, tenemos la iniciativa de Jesús, tenemos una evocación de un evento pasado que se hace presente por la presencia de los panes de cebada. Jesús en la multiplicación hace participar a los discípulos de las decisiones y también en la repartición de los panes. Quiere decir que hay una actividad comunitaria en esto. Primero le dice a Felipe, que siendo el más racional, dice, bueno, para darle de comer a toda esta gente necesitamos 200 jornales, 200 días de trabajo de un jornalero. Es mucho dinero para la época. Y no tenemos lugar a donde ir a comprar pan tampoco, ¿sí? Bueno, Andrés dice, bueno, lo único que tenemos es esto, los panes y los peces de este muchacho. Entonces, Jesús hace recostar a la gente y hace participar de la multiplicación a los discípulos, haciendo repartir el pan hasta que se sacien. Quiere decir que este milagro, además, provoca saciedad con sobras. Uno puede decir, bueno, se armaron el Tupperware y se llevaron la viandita a su casa, ¿no? Es decir, hubo sobras, 12 cestas de sobra. Es decir, que el milagro no solamente sació la necesidad de ese momento, sino que hubo abundancia de alimento. Quiere decir que este milagro como señal nos pone en el camino, nos hace movilizar, nos hace caminar, ¿sí? Nos hace caminar. Y en este caso puntual de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús quiere manifestar su gloria a través de un acto de amor. Ahora vamos a ver bien en cuanto a esto. Pero Él quiere manifestar a través de la multiplicación de los panes la gloria futura, su calidad de Mesías, a través de un acto de amor hacia la gente que estaba allí. Quiere decir que el pan, como materia, como alimento, se convierte en señal de otra cosa en el milagro. Por eso es una señal. Si nosotros nos quedamos en lo anecdótico, nos fascina el relato, cómo de tan poco se produjo tanta abundancia. Pero el relato nos quiere mostrar que el pan como materia, como alimento, se convierte en señal de otra cosa. Y aquí vienen los versículos 35 y 51, que dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Le está hablando a los discípulos, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y más adelante dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida por el mundo. Entonces, no solamente ese pan, esa materia, se convierte en señal de otra cosa, sino esa otra cosa es la misma persona de Jesús que produce saciedad
y ese pan de vida, que es mi carne, va a producir en la cruz un hecho de salvación. La señal del pan indica hacia el punto donde convergen todas las señales de los evangelios, que es la cruz. Todas las señales, todos los milagros que son relatados en los evangelios, en especial Juan, es como seguir un camino hacia esa cruz, hacia ese hecho fabuloso que es la salvación en Cristo Jesús. Pero la pregunta que nos vamos a hacer hoy es: ¿qué señales guían mis decisiones actualmente? ¿Cuáles son esas señales que van guiando mis decisiones? Bueno, yo había pensado muchas, no tenemos tiempo para hablar, pero aislé cuatro señales, en realidad caminos en donde nosotros vamos eligiendo señales para seguir caminando, para seguir avanzando en nuestra vida cotidiana, que son muy significativas del tiempo que estamos viviendo. El primero es la autorreferencia. Uno lo puede llamar un camino egoísta, pero la autorreferencia, es decir, ese camino en donde todas las señales convergen en mi persona, en mi ego, en mi yo. Esto es muy significativo verlo cuando uno está hablando con otro y le está contando una situación muy penosa, muy angustiosa que le está pasando, y el otro, en vez de escuchar, dice: no, a mí me pasó peor. Siempre la conversación tiene que converger en su persona, ¿no? Entonces, esta autorreferencia, estas señales que vamos viendo en el camino, siempre las leemos a partir de nuestra perspectiva, de nuestra autorreferencia. Si algo me pasa, la culpa es de otro, alguien me está provocando algo. Siempre no hay error en mí, sino la culpa siempre está afuera. Bueno, la autorreferencia. La segunda es el enojo. El enojo como forma de ir caminando en la vida y como forma de interpretar las señales. El enojo es una forma de ir avanzando en la vida, enojado. Y en esto me tengo que detener en los medios de comunicación. Los medios de comunicación están explotando el enojo, están abonando el ojo de una forma tremenda, ¿no? Dándonos malas noticias, haciéndonos enojar, haciéndonos ver a la realidad en forma negativa. Pero muchas veces elegimos el enojo como combustible para ir avanzando, ir analizando e interpretando esas señales que se presentan en la vida. Enojado continuamente, enojado con los que nos rodean, enojados porque no tengo lo que deseo, porque siempre me pasa lo mismo. El enojo, el enojo, el enojo. La tercera es la violencia, como forma de ir avanzando en mi camino. Interpretar las señales de forma violenta. La peor violencia es el golpe, la agresión física es la peor violencia, pero hay otras violencias que podemos estar usando en nuestro camino, que son agresiones más simbólicas o más sutiles, que es las verbales, la degradación del otro o de la otra, la degradación de aquel que está compartiendo mi vida, agresiones continuas en su integridad, en su autoestima, en su valoración. Y vemos que esas señales que se me presentan en mi vida las voy interpretando de forma violenta. Y ese es el combustible que me ayuda a seguir adelante. No tenemos tiempo, pero en general el violento o la violenta es una persona con autoestima muy, pero muy baja. Y la única forma que necesita para poder autovalerse a través de la violencia, a través de someter a otros. Y la cuarta es el control, tener todo controlado. Utilizar las señales para
poder ver qué va a pasar adelante y poder tener todo controlado. El control, tener todo ordenado, todo previsto, utilizar a las otras personas y controlarlas también, controlar personas y controlar lo material. Pero acá tenemos un problema, porque el mundo que estamos enfrentando es un mundo incierto, de incertidumbre. ¿Quiénes de ustedes iba a pensar que en marzo del 2020 iba a explotar esta pandemia con estas características? Nadie. Nadie. Entonces, el que quiere controlar todo está en un problema porque más y más nos estamos yendo hacia un mundo incierto, en donde más y más tenemos que estar dependiendo de lo que Dios nos vaya ayudando en nuestro camino. Entonces, bueno, ¿qué señales estoy viendo? Estoy evaluando y estoy interpretando estas señales. La autorreferencia, todo hacia mí, todo se reduce en mi yo, en mis necesidades, en mis deseos, y todo lo que me rodea está circunscripto a lo que me pasa a mí. El enojo como combustible, como interpretación de las señales, una misma señal, una enfermedad, una necesidad, va anidando ese enojo, esa ira, y se va irradiando en todo lo que me rodea. Quizás la violencia, violencia, la extrema es la física, pero hay otras violencias sutiles, los calificativos que uso, cómo me dirijo hacia ese otro o ese otra que está conmigo todos los días, o que está en mi trabajo, o que está en mi lugar de estudio. Y tener el control, señales de control, interpretar las señales por medio del control, utilizar esas señales para tener todo controlado, control de personas y control de lo material. Pero este es un mundo incierto, incierto. Y quizás en este momento tengas que parar, tengas que hacer parar y evaluar qué señales estoy siguiendo en mi vida. ¿Cuáles son las señales que van guiando mi camino? ¿Son las señales que me van llevando hacia Cristo, hacia Jesús, hacia una vida ética de Jesús, hacia una salvación que me ofrece Jesús? Quizás tenga que parar en este domingo, hacer un acto de introspección y poder evaluar, bueno, cómo estoy yendo en mi camino, en mi ruta, en mi vida cotidiana, qué señales estoy considerando que me van ayudando a avanzar en este camino. Y yo elegí una de las señales, quizás tenga que ser esta, ¿no? Retomar el camino, volver sobre tus pasos para poder reevaluar y poder relanzar tu vida cotidiana y tu camino. En el versículo 35 de Juan capítulo 6, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quizás tengas que reevaluar esto. ¿Qué señales estoy considerando en mi vida cotidiana que me ayudan a seguir adelante? Las señales me dan información, me ayudan a decidir, me ayudan a considerar las intenciones y los deseos. Bueno, ¿qué señales estoy considerando en mi camino? Y hoy Jesús te está invitando a que consideres sus señales. La gran señal, dentro de las señales, la gran señal es la cruz, que se convierte en un símbolo. Quizás tengas que retomar tu camino y comenzar a seguir la señal de la cruz. Y primero considerar que el camino que estaba siguiendo era el equivocado, y tomar y abrazar la salvación de Jesús a través de la señal de la cruz. Y si ya tomaste esta decisión, quizás
estás tomando un camino, un desvío a las señales que te está presentando Jesús. Quizás la autorreferencia, quizás el enojo, quizás la violencia, quizás el control. Hay muchas más, muchas más, pero por razones de tiempo no las vamos a desarrollar. Pero quizás tengas que hacer parar, evaluar y no, vamos a retomar el camino. Vamos a retomar y vamos a evaluar cómo fue mi camino hasta ahora y qué señales nuevas o qué señales que ya las conocemos tenemos que retomar para poder seguir nuestro camino. Que Dios nos bendiga en este domingo.